I start from classic jewelry. In classic jewelry, we have the database. Bien, para empezar a mostrar el software de forma práctica, empezaremos con joyería clásica y con la base de datos para crear joyería clásica. For example, this is a traditional shape of stone, but for example, we can create our personal stone. For example, this. Aquí en la galería tenemos diseños, digamos, tradicionales de piedras del mercado, pero nosotros también podemos crear nuestra propia piedra, como veremos a continuación. For example, user, I can select my personal curve. Por ejemplo, empezando con una curva personal que he creado yo mismo. I can change the dimension. Podemos cambiar la dimensión de la piedra. Because the software is parametric. Porque el software es paramétrico. And this is my personal stone. In this case, for example, I can create my personal bezel. Aquí, por ejemplo, podemos crear nuestro personal capuchón de la joya a través de la forma de la piedra. Yes, it's very easy to use because it's very simple. You can change the measure and it is very, very easy. Es un sistema muy fácil de utilizar y se ha hecho para que sea muy intuitivo. Yes, and in this case, this is another plugin, very interesting because it's possible I select the bezel and the software create this. This is the drill to prepare the model to set the stone. Otra función interesante del plugin es directamente crear los cortadores sobre el anillo que hemos generado, el capuchón en este caso que hemos generado, para que se pueda engastar. Yes, and this is finished because the software create all the drill. Also inside, create, okay. And this is, you can see, this is the drill. El software ha creado automáticamente el corte para el encastado en la pieza. Okay, you can see you can see the layer where you can find all the model. Siempre puedes ver la capa para ver la organización del modelo en capas para poder editarlo más fácilmente. For example, I have my personal stone and another application is, for example, to create a ring. This is very simple. I can define the diameter, for example, 16, and I can select my stone. Aquí, por ejemplo, hemos cogido la misma piedra que teníamos antes, hecha personalizada, hemos generado un anillo y hemos aplicado el diseño de este anillo con nuestra piedra automáticamente. Okay, and here is possible to change the profile. We can change the height of the stone because the software in this case is parametric. Como el software es paramétrico, podemos ajustar el perfil del brazo del anillo, la altura de la sujeción de la piedra o la posición de las garras.
And when I decide all the stone, all the parameter, the model is very easy to create. Una vez seleccionados los parámetros que quiero, es muy fácil generar un anillo de joyería clásica. For example, another example, we can create 3.2, for example. Okay, this, and now I want to create a trilogy. Ahora cambiamos la piedra por una más normal y pasamos a crear un anillo de trilogía. It's enough to select my stone, change the bezel. In the top view, we can define the position as Generamos nuestro anillo de trilogía a partir de la piedra. Desde la vista superior podemos ajustar más fácilmente la posición de las garras. Okay, we can change the parameter, for example, here. Cambiar los parámetros del brazo. Okay, and the ring now is ready for the production. But, for example, when I apply the Boolean operation, yes, the model is finished. But if necessary to create the rendering, is not very good to have straight prong, griff. But I prefer, for example, only for the rendering, to have this. Comenta que solamente para el render es posible, claro, si ven las garras rectas, pues se nota que es una pieza dibujada. Si antes de hacer el render le curva las puntas, se ve una pieza terminada. Yes, for example, I want to create my personal... I have a question for you. Yes. Tengo una pregunta. This possibility of moving the prongs, of closing the prongs, is good also for wax setting? Yes, of course. Yes. Quería comentar que esta posibilidad de girar las puntas hacia adentro es buena, como él dice, para el render, pero también es buena si vamos a hacer engastado en cera, porque en engastado en cera yo necesito que la pieza quede fijada y no se caiga después durante la fundición. Entonces, para hacer lo que llaman el click set, es decir, engastado en cera, también va bien esta curvatura de las puntas. Yes. For example, if I want to create my personal griff, of course, here it's possible to change any parameter you want. It's very, very easy. But if I want the griff with this section, it's possible griff, select my curve, I select the curve, and you can see I have my personal griff. And Ahora, yes. ahora, para cambiar lo que son los engastes, las puntas del engastado, la forma no tiene por qué ser redonda. Él puede coger cualquier forma, en este caso ha cogido un corazón, una línea de corazón, y la ha aplicado sobre la pieza para que las puntas queden con forma de corazón. And this is my ring, very, very easy. Of course, we can change, for example, the diameter, for example, 17. I'm going here, and this is another one. Por supuesto, es tan sencillo como cambiar el diámetro del aro para cambiar la medida del anillo, manteniendo la pieza y poder generar todas las medidas automáticamente, con un solo clic. Other application on classic jewelry, for example, we can use other function. Okay, and now I can
create, for example, the wedding ring, for example, I use this. The philosophy is the same because I can set, for example, the diameter, okay? I can define a stone. In this case, for example, I can set square stone 3.2. Yes. En este caso, ha cogido la posibilidad de hacer un anillo, una alianza con piedras. Y ha cambiado la piedra. El sistema es muy similar al de cualquier otro tipo de anillo clásico. En este caso, pues, ha cambiado las piedras para meterlas, por ejemplo, una piedra cuadrada, que quedaría muy bien ese tipo de pieza. In this case, it's enough selected my stone and the software change. Here is possible, of course, change any you want. When you decide is okay, for example, the distance from the stone, you can see. Ahora, por ejemplo, está cambiando la distancia entre piedras para que visualmente quede más el efecto que desea y editar cualquier otro de los parámetros de la alianza. And then the software can create the final model. Ahora ha creado el modelo final, como vemos, que incluso realizando los taladros para las piedras. Okay. The next function for jewelry is, for example, to create shield ring. La siguiente función será crear un anillo de sello. Cambiamos el diámetro. Yes. Here we have some profile, but we can define, for example, my personal profile. Tenemos algunos perfiles en la galería, pero podemos crear el perfil que queremos personalizado. Yes. Now I apply the fillet. Okay. And I can select my personal curve, user curve. And this is my ring. Ahora ha generado la curva, la ha unido, por supuesto, y finalmente la ha aplicado sobre el anillo para que el anillo tenga la forma de la curva que le interesa, que ha creado. Of course, it's possible to change the shape in very easy. You can see I can change the profile of the curve. Fácilmente se puede cambiar el perfil de las curvas que generan el anillo. Yes. And for example, we can create the drill to remove the material inside. Es también posible generar el taladro que agujereará el interior del anillo para que sea hueco. For example, now I have my ring. Yes, it's interesting because I can create my personal database, because when I reopen Rhino, for example, I can select my ring, and if I want, it's possible, for example, to change the diameter. Es interesante que podemos crear nuestra base de datos personal y retornar a nuestro anillo para hacer las modificaciones que estimemos entre tamaño, forma, etc. Y crear, por lo tanto, una colección muy rápidamente, o unas variaciones del mismo modelo. Yes, this is the second one with different diameter.
En este caso, es el primero y el segundo tienen diferente diámetro para dedos distintos. Okay, but it's possible also, for example, to apply not shield but rounded surface. Está bien, es posible crear un anillo de sello, pero en vez de ser, digamos, rectilíneo como el otro, con curvas más redondeadas. Okay, this is the ring. You can see it's not flat. En este caso vemos que no es listo, sino es redondeado, como hemos comentado. Now I change the dimension, Cambia las medidas, the profile in right view. Okay. And in this case, this is the drill. I can change, for example, inside or... Ha seleccionado el cortador y ahora está cambiando el formato interno. But it's possible, for example, to add some particular curve, for example, code, yes. También es posible generar unas curvas particulares específicas. Okay. This is the drill. For example, in the lateral surface, I want 0.5 millimeter, but in the top, for example, 1 millimeter, because I want to put the stone. En este caso, pues va a ajustarlo para que tenga 0,5 milímetros en lo que es el brazo del anillo, pero en la parte de arriba tenga 1 milímetro para poder generar el taladro para meter piedras. Okay, this is my personal ring, and now I want to apply the second function of Project is Pave Tool. Ahora ya tenemos nuestro anillo personalizado, pero ahora vamos a crear un pavé en él con la herramienta de Pave Tool. For the software, it's important tell to the software where I want the stones. Lo primero que hay que decirle es dónde queremos situar las piedras, y por eso este está definiendo las curvas. Yes, this is the polysurface where I want to put the stone. Esa es la polisuperficie donde él quiere colocar las piedras. The software asks me select the polysurface where I want the stone. The software asks me check the direction and the inner part, and you can see the polysurface become gray. This means that this is the polysurface where I want to put the stones. El software nos pide definir la polisuperficie, nos pide confirmar la dirección de la superficie y la parte interna de la polisuperficie. Cuando hemos seleccionado todo esto, se me marca en gris oscuro la polisuperficie en la que voy a trabajar el pavé. Now I want to show you the editing. This is very many function, because the most important brand in Italy use Pave Tool to create very wonderful ring. But this is very complex. We don't have the time to show you all the function. Las posibilidades para editar los pavés son muy completas en el software. Hay una empresa muy grande en Italia, la más grande probablemente en Italia, fabricante de joyería, que utiliza esta herramienta y es muy compleja. Pero enseñaremos las partes básicas para generar estos pavés. Yes. Okay. Now I wanted to show you the editing of the software. Of course, it's possible to add manual. For example, don't overlap. With the keyboard, it's possible, for example, to change, only use the keyboard. Utilizando el teclado, es posible, por supuesto, meter piedra por piedra, y con el teclado voy ajustando el tamaño de la piedra.
y le puedo decir que quiero que no sobrepase el nivel. Yes, this is editing. In this editing, it's possible move the stone. You can see I move the stone, but it's very important this number 3, because, for example, if I change 1, it's possible to move only one level. Only one level. Es posible mover las piedras que hemos generado, pero también podemos definir, como él habla de 1, 2 o 3, la zona de piedra que se mueven, es decir, mantener una zona que es de movimiento que no es completa, sino parcial. You can see that when I move the stone becomes gray. This means that the position of stone is fixed. Cuando marcamos las piedras para que queden de color gris, esas piedras quedan fijadas en esa posición y esas piedras ya no se van a mover cuando siga editando el resto del conjunto del pavé. It's possible to see the circle, but it's possible to see also the color, because we can define, we can take the stone from the database. Es posible ver simplemente el círculo, o bien puedes ver las piedras, incluso las piedras en colores, marcando un color diferencial por cada tamaño de piedra. Of course, it's possible also change the diameter in real time. You can see, maybe it's good in this way. Okay. I use the keyboard, Control and Shift. It's possible to change the diameter. Es también posible generar un cambio del tamaño de las piedras en tiempo real, como está mostrando ahora. Okay, this is the most important feature. For example, it's possible to delete. This is very interesting technology. The name is Brush Technologies, because I use Shift and I move the mouse on the stone and click. It's possible to delete. Igual que para cambiar de tamaño, también se puede borrar las piezas. Y en ambos casos está utilizando una tecnología bastante nueva que se llama Brush Technology, es decir, podríamos decir que la tecnología de pincel, porque vas pasando y va cambiando automáticamente o borrando automáticamente esas piedras. Yes, it's possible with the brush technology. It's possible to fix the position. También con la misma tecnología de pincel es posible fijar unas piedras. Okay, this is the most important feature to edit the pavé. Estas serían las opciones, digamos, más básicas e importantes para editar el pavé. We can create the pavé, and we have two first important way. Ahora vamos a crear el pavé y existen dos maneras importantes para hacerlo. We can set the stone, of course. For example, if you don't have your personal stone, it's possible go here, open the pavé, the database, and you can see it's possible to change, add my personal stone, for example, 1.85, for example, 1.85. Okay, I don't know the pointer. Yes. Yes. And this is my personal. It's possible to personalize my database. Es posible personalizar la base de datos de las piedras con nuestras medidas reales o personales de las piedras que disponemos. In the first step, this is very, very easy to create the pavé. I define the diameter of stone, the distance on stone. Una buena manera de hacerlo es primero definir
el diámetro de la piedra y la distancia entre las piedras, I can set the orientation of the pavé, seleccionamos la orientación del pavé and this is the first solution. y esa sería la primera solución. Of course, the model is symmetric. We can activate the symmetry. Si el modelo es simétrico, como es el caso, puedo activar la función de simetría. You can see it's not very good. This solution is not for eye jewelry because you can see it's not correct. But I'm going here, for example, I'm going here. With the keyboard, I can change the diameter. Esta solución es rápida, es cómoda, pero quizá no sea la más adecuada para alta joyería, porque la forma no es perfecta. Sin embargo, podemos empezar así y ir creando algunas piedras a otro diámetro para que corrija la forma. Yes, but you can see it's very interesting. The solution is very regular. Esta solución es muy interesante y además consigue un acabado muy regular. The philosophy of Project of Pavé Tool is to create the pavé using the same diameter of stone. La filosofía de Pavé Tool es generar el pavé partiendo de un diámetro de piedra, es decir, no ir jugando con los diámetros, sino crear un diámetro de una piedra, conseguir el efecto posible y si luego hay que añadir alguna piedra más, se añade. Yes, this is very important for the company because if I use many different type of diameter, it's very expensive for the company to create the pavé. Esto es muy práctico para las empresas, porque si utilizamos muchos tamaños distintos de piedras y lo recibe además el ordenador, pues lo que pasa es que resulta muy caro realizar un pavé. Mientras que si tenemos un tamaño de piedra nosotros y ese es el que aplicamos a nuestro diseño, es mucho más económico. For eye jewelry, it's necessary to use another solution. Para alta joyería es necesario utilizar otro tipo de solución. This solution mean to create, to fill, to put the stone in a very exact way in the edge. Para este tipo de solución, para alta joyería, es necesario controlar muy bien dónde colocamos esas piedras. You can see when activate exact edge, you can see the line, the purple line, and I set, of course, the distance on stone, the distance from the edge, 0.4, for example, and the software put the stone. En este caso, selecciona la línea del límite del pavé, le decimos la distancia entre piedras, pero también le decimos la distancia que queremos de la parte baja de la línea. En este caso son 0,4 milímetros. Y nos crea la línea. Here you can move, you can see, it's possible to move the stone. Es posible mover las piedras para conseguir el punto central como base que nos interesa. For example, but in this case, it's important to put one stone in this position, in symmetrical configuration. En este caso, por ejemplo, es muy conveniente que haya una piedra centrada justo en el punto de simetría para que quede un pavé perfecto. In this case, I define, I check this point, and I remove all and apply another time, and you can see the stone become gray. This means that exactly where I want the stone. Para hacerlo con absoluta precisión, seleccionamos el punto, digamos, de intersección central de la forma
y él genera la línea de piedras poniendo una piedra allí que está en gris porque esa no se moverá nunca, esa se mantendrá quieta. Now, the second step is fill the polysurface with the stone. El segundo paso será rellenar la superficie con piedras. Of course, the pavé don't have solution because there isn't mathematical solution. But the software, you can see, okay, is important in this case to activate, of course, symmetrical. Okay. El pavé, manteniendo el tamaño de la piedra como hacemos nosotros, no tiene una solución perfecta, porque siempre quedará alguna parte donde no es posible poner una piedra de una especialidad. Pero nos acercamos a ello y a partir de allí aplicamos la simetría y añadimos alguna piedra más pequeña para que nos cree el pavé perfecto, lo más perfecto posible. You can see this very good solution because you can see this, the pavé is good in this case. En este caso vemos, por eso es una solución más profesional, como el pavé, vayamos al punto que vayamos, crece bien, perfecto. Okay. You can see we can solve the pavé using the first important diameter, 1.50, and only 8 different stones. En este caso hemos generado un pavé profesional, perfecto, en una polisuperficie con solo un diámetro principal y un diámetro de piedra secundario. Okay. And you can see in some minutes it's possible to solve the pavé. Como vemos, en pocos minutos es posible generar un buen pavé. Of course, when I finish, it's possible to save the pavé. También es posible salvar el pavé. My pavé. The file name is ptd, pavé tool date. El formato es pavé tool date, que es ptd, que es el formato en el que forma la configuración del pavé, ¿se entiende? Para otras piezas que quiera generar igual. Now, for example, the next step is to insert the prong. El próximo paso es generar las puntas del pavé, del engastado. I defined the height of the prong. Metemos la altura de las puntas o garras. This is very important. You can see it's possible to create the prong inside with different diameter of prong outside. Es posible también generar en este software un diámetro distinto de las garras interiores del pavé que de las garras exteriores del pavé. This is very important because it's necessary to have the diameter outside more bigger than inside. This is important because in this case we can have very, very strong pavé. Esto es muy importante porque la pierna exterior es la que soporta el peso de la estructural del pavé. Entonces es muy conveniente que las garras exteriores sean más grandes que las interiores. Of course, we can, in this case, we can have many functions. You can see for editing the prong.
existen muchas funciones distintas que me permiten desde el software editar estas garras o puntas que sujetan las piedras. For example, we can change the diameter, only use the keyboard. Incluso utilizando simplemente el teclado puedo modificar los diámetros. Or we can move, we can, for example, find the tangent between only one stone, 2 stone, or 3 stone. Incluso podemos moverlo y buscando la curva tangencial entre las 2 o 3 piedras de alrededor. Yes. When I decide the prong are okay, for example, in this case, it is not correct, but of course, I need some minutes to create, not only 5 minutes to create the pavé. It's necessary more time. Okay. Lógicamente necesitará un poco más de tiempo, de 5 minutos para realizar el pavé, pero... Okay. Now I want to create the prong. You can see the prong. We have many different types. For example, this, okay, and also personal prong. También podemos definir la forma que tendrá la garra. En México le llaman uñas, no sé cómo lo llamáis en Colombia. Es posible modificar la forma de esta garra a una de las que tenemos en galería o a una especial que diseñemos nosotros. In this case, the software applied the Boolean operation, you can see. En este caso, pues, el software ha aplicado la operación booleana al acabar de configurar las uñas. The next step is the cut. El próximo paso es el corte. In this case, we use the plugin. The name is Drill Tool. It's possible to create a parametric drill to cut the model. Utiliza la herramienta de taladro, Drill Tool, para realizar el corte de las garras. Of course, the software created the drill. You can see the drill, and you can see the layer where you can find the drill. Y el software te permite ver dónde está la capa en la cual ha realizado el taladro. But in IG Jewelry, this is not very good solution. Sorry, I have all the model. Okay. Pero en joyería esta no es la mejor solución. Yes, En because joyería de alta calidad. yes, of course. It's necessary to create the azure. The azure is very, very powerful. Es necesario en alta joyería crear lo que llamamos el azur. No conozco palabra en español de eso. Okay, one. Because in this case, create curve, okay, it's necessary to tell to the software where I want the cut. Es necesario decirle al software dónde quiero realizar el corte. Yes. And in cut, I want to create the cell. Entonces tengo que crear la celda del corte. The software tell me select the curve. El software nos dice que seleccionemos la curva. And now the software can create the cell. You can see, yes. And it's possible also to change. Y el software crea las celdas y es posible también editarlas. Okay, create curve. Some cell is not very good, but the software tell me this.
Okay, this is not good. Okay. Yes, and in this case, I want to create the drill. This is the drill. En este caso, crea el cortador. And then it's possible to create the drill. I need to verify that all the cells are closed. Necesita confirmar que todas las celdas que ha creado están cerradas, porque si no falla la herramienta. Yes, because, yeah, okay, it's okay. And for example, we can create only the drill. I select this. You can see the red point. The red point is the center of the stone. And then I can select the cell. Crea el cortador que está en el centro de la piedra, selecciona las celdas. And now here we have all the drill. Y ahora ya tiene realizadas los cortes. This is very interesting, this value. This is 0.5, 0.5, because this is very important to give to the pavé more light, and the ring is not so heavy. Este parámetro que vemos aquí, que es esta altura que tiene a la parte baja, que en este caso es de 0,5 por 0,5, pero podemos editar. Esto es muy importante para dar luminosidad al pavé, para que entre más luz por debajo. No sería lo mismo que cortar en recto, sino que sea más grande la entrada que se va estrechando. Este pequeño corte le da mucha luz al pavé. Now I want to apply the different Boolean. Apply Boolean. The software asks me to select the model, this model, and this. Okay, the direction is okay. New layer, okay. The software asks me to select the drill, the red point, enter. And now I need to select the cell. Now in this case, I don't want to select all the cell because too many times to apply all the Boolean difference. Only some cell. Ahora lo va a realizar una booleana distinta en la que selecciona las diferentes superficies y como este tipo de booleana es más lento y más complejo, lo que hace es seleccionar solamente unas cuantas celdas, pero podría hacerse perfectamente en todo el resto del anillo. Pero tardaría más, claro, la operación. In this case, the software creates one cell, apply the different Boolean, and then delete the old drill and apply a new Boolean. This is to reduce the time of Boolean operation. Yes, it's finished. Puede hacerlo por partes para reducir el tiempo de booleana. Okay, and I'm going here. Seleziona, selected. Okay. Yes, this and this. Y ahora vemos los taladros. This is more interesting in Italy, but in the world because it's very, very beautiful. The solution is very beautiful. The pavette take more light and the model is not so heavy. Because now the price of gold is very, very high. It is important to reduce the heavy of the ring. Este sistema de generar los agujeros
con más luz, digamos, con esta entrada de luz mayor gracias a este rebaje exterior, aparte de que le da mucha más luminosidad al pavé, nos permite también ahorrar costo, porque ahora que el oro está tan caro, pues si podemos reducir esa cantidad de oro, la pieza pesa menos y es la pieza. Yes, and okay, this is the solution for the polysurface. And now I wanted to show the pavé tool applied to mesh. Ahora hemos visto la solución de pavé tool para polisuperficies y ahora veremos la solución de pavé tool para mallas. In this case, I use another plugin on that you can find on Projay. The name is Art Tool. With this plugin, it's possible to create a 3D model start from one image. Para esto vamos a utilizar una herramienta de Rhino Pro J que se llama Art Tool y que permite crear modelos 3D a partir de una fotografía de claroscuros. Yes. This is, for example, it's possible to add text. It's possible here. It's possible to write and apply the text on the image. En esta herramienta que se llama Art Tool es posible escribir un texto y que ese texto se aplique sobre la superficie. Sobre la malla, perdón. Okay. Yes. Now I have the model, and in this case, it's necessary to remove the bottom mesh. En este caso es necesario cortar la parte baja de la malla. In this case, I apply trim mesh. Utiliza una herramienta que se llama Trim Mesh. Okay, it's okay. But now it is very easy, for example, to create a ring from this shape. It's very, very easy. Es muy fácil crear un anillo a partir de esta malla. Okay, because I can use this function. Utilizamos la función del anillo de sello. Shield ring, this, I want to select, for example, 20. Vamos a hacerlo del número 20. And my core is this. Okay, this is my core. Here, of course, we can change all the parameters. Aplico mi curva y edito los parámetros. Okay, the drill is necessary to change this value. Yes, and now I can create the ring. Y ahora pues ya puede crear el anillo. This is very difficult shape. Es muy complicada esta forma. Okay, now I take this and I put this shape in the top of the ring. Ahora selecciona la malla y la coloca en la parte alta del anillo. You can see it's very, very easy. Es muy sencillo. Now it's necessary to tell to the software where I want the stone. Ahora es necesario decirle al software dónde queremos colocar las piedras. Okay. For example, this function there isn't in Rhino. This means that it's impossible in Rhino to create a curve inside the mesh. Esto es una función que no tiene Rhino, que es propia de Rhino Pro J, que es para crear una curva dentro de la malla. Yes, because this is Rhino, this is the function, draw curves on mesh,
but you can see is not useful. Esta es la función de Rhino. To apply click, this is don't work very well. I think that don't work. But we have another function. The name is curve on polysurface or mesh. I select this. You can see I can apply click, and I decide this is very good curve. But this is the reason on Rhino. On polysurface and on mesh. Hemos visto, antes ha mostrado cómo funciona la herramienta original de Rhino, que no es útil porque es demasiado libre, y luego ha generado la curva con la función de Rhino Pro J, que funciona tanto en mallas como en polisuperficies. Sorry, it's not correct. Okay, I click the mesh. Yes, this. Yes, okay. For example, here you can move. You can move the point where you done click. Aquí, como vemos, él puede editar los puntos, moverlos a lo largo de la curva para ajustarla exactamente a la forma deseada. It's possible, for example, to add one point. Es también posible añadir nuevos puntos de edición de la curva. Okay, when I decide that the curve is okay, in this case, I can create and I can apply, for example, split mesh. Una vez ya he decidido la curva está a mi gusto, la aplico sobre la superficie, sobre la malla en este caso, y la uno. And this is the mesh. And perdón, lo que hago es partir la malla con esta curva. Yes, and I can create pave tool on mesh. Entonces, como ya he cortado la zona, seleccionado la zona donde quiero aplicar, ya puedo aplicar pave tool en la malla seleccionada. Yes, this is the same function of a previous pave tool on polysurface. The plugin is more or less the same, not the same, but more or less the same. El grupo de herramientas o plugin para hacer en malla el pavé es prácticamente el mismo que en polisuperficies. I can define the distance between the stones and the distance from the edge. Puedo, como antes, seleccionar la distancia entre piedras y la distancia a la esquina, digamos, al límite de la curva. Yes. Okay, in this case, I'm going here more. For example, not overlap, I can add, for example, stone here, one stone here, and I can fill inside. En este caso, como la curva es muy cerrada, ha tenido que añadir 2 piedras en las esquinas y luego rellenar el interior. And now it's possible to optimize the configuration of pavé. Y con este botón él puede reconfigurar el pavé, optimizarlo. And you can see, in this case, we use only one measure of the stone. En ese momento todavía solo hemos utilizado una medida de piedra. And overlap, because if I use don't overlap, is impossible because there isn't a space. Necesita permitir cierto solapamiento porque no existe sino espacio suficiente para colocar las piedras. And I check all of overlap,
and you can see it's possible to set the stone. Y entonces es posible añadir esas piedras de más para que el papel quede optimizado. And you can see the model is finished. But in this case, for example, of course, and now we have the same function. For example, we can move update. Yes, in the mesh is not so fast that in the poly surface, because the mesh is more complicated algorithm. Como el algoritmo es más complicado en Maya, las funciones son las mismas que teníamos en la polisuperficie, pero es un poco más lento el desarrollo del software. Yes, this is the real stone, and now, of course, it's possible to put the prong, but it's the same of a polysurface. Ahora, por supuesto, puede colocar las uñas o las garras, como lo digamos, para sujetar las piedras, exactamente igual que hacíamos antes con la polisuperficie, pero en Maya. And then outside. Y ahora en el parte exterior, con un diámetro distinto, como hemos hecho antes, para sujetar mejor la estructura. Yes. Okay, but for example, it's possible to put here. Okay. I can save the pavé, of course, also in this case. También es posible salvar el pavé, también en este caso. And for example, now I want to apply here to create a very interesting. For example, here you can see become gray, and this means that it's possible to apply the pavé only where the mesh is gray. Ahora está marcado el resto de la estructura en gris oscuro. Cuando el software marca en gris oscuro una zona, esa es la zona en la que puede él aplicar el pavé. Of course, in this case, it's necessary to put the stone manually because. Okay, I want to show what happened. No, yes, because it's very difficult. In this case, it's possible to apply in all the stone. Sorry, I try, because I don't know what happened. Ahora quiere probar algunas cosas que. Yes, you can see. Han quedado todo de piedras, a ver qué pasaría, ¿no? Yes, because I selected all the mesh, and the software put. Ha seleccionado ahora toda la parte de la malla, por lo tanto llena piedras pues en todas partes indiscriminadamente, en los ojos, donde haga falta, como prueba de cómo resigue perfectamente la superficie. Yes, el software. Of course, if you prefer, it's a good solution, but okay, now in this case I prefer to use this solution. Desde el punto de vista informático es una muy buena solución, pero desde el punto de vista estético no. Es mejor seleccionar ciertas áreas, o como está haciendo ahora, un cierto degradado de la piedra, por ejemplo, siguiendo la zona. Okay. Yes, for example, here we can move one. No, I can put two. Okay. For example, you can see. Aquí está seleccionando las piedras que va a mover, porque no hace falta moverlo todo, puede mover una o dos o tres para ajustar la forma a su deseo.
Okay, and in this case, I define this, but it's possible to change, of course. And okay, for example, I can apply mirror. I can select this. Ahora selecciona el conjunto de piedras por la misma tecnología de You can see this is brush the mirror. y con el efecto espejo, como que la forma es igualitaria. But it's possible, of course, to change the diameter, to editing, maybe because the Le ha ahorrado un cierto trabajo, pero no ha sido perfecto, así que tiene que editarlo después un poco. Okay. Yes, this is the solution. Esta es una solución. It's possible, of course, to put the stone. Sorry, to put the prongs. Ahora va a poner las garras sobre la superficie, la malla. Perdón. Select 0.6, for example. I use a keyboard. Control Shift is possible to find the tangent. Es también posible trabajar con el teclado buscando las tangenciales. And the height is 0.5. Antes lo ha hecho de 0.6, aquí de 0.5. Okay. This is not correct. Okay, but for example, it's possible copy no. When I go here, you can see this is brush technology. It's possible to, you can see when I don't make a click. This is brush technology. It's possible only move on the stone. When I set copy yes, in this case, of course, diameter 0.6, okay, 0.4, possible to find. Ha utilizado la tecnología brush, es decir, de cepillo, para borrar las garras que no le han gustado y luego las ha vuelto a generar con otro diámetro y posición. Okay, and of course it's possible to apply the drill. It's the same way. Por otro, también puede hacer el cortador exactamente igual que hicimos anteriormente. Yes, this is finished. Okay, this is my presentation. Of course, there is many functions. For example, grab tool to apply to create the support for the 3D printing machine, but it's very useful to use. De momento, esta es la presentación que vamos a hacer porque es bastante larga. Existen muchas más herramientas, por ejemplo, toda la parte de GrabTools que no hemos enseñado para poder realizar los soportes para la impresión 3D desde el mismo software, con lo cual no es necesario utilizar un software externo, sino desde la misma aplicación de software con la que hemos creado la pieza. This is another plugin. The name is Extended Pipe. With Extended Pipe, it's possible, for example, to create a wire with any section. For example, I select this. I select the rail. Esta es una herramienta para crear un
cordón sobre cualquier polisuperficie. You can see this is not circular section, but hexagonal section. En este caso quiero utilizar una sección hexagonal en vez de circular. And of course, it's possible to change. Que puede ser cualquier tipo de sección. Yes. You can see this is the model, the real model, of course. Okay, sorry. And the last function that I wanted to show you is for example, if I want to put this is polysurface. Okay. Otra función que vamos a enseñar es sobre esta superficie. That, for example, if I wanted to put one letter in the polysurface for Rhino or for other software, is impossible. Si queremos colocar unas letras sobre una polisuperficie siguiéndola con rinoceros o muchos otros software del mercado, no se puede hacer. Yes, because this is a polysurface. Porque es una polisuperficie. And with ProJ, we have a new function. Pero con ProJ tenemos una nueva función. The name is Advanced Splop. You can see its difference is not Splop of Rhino. This is Splop of Rhino, but it's impossible to apply on polysurface. With Advanced Splop, it's possible to set this polysurface curve on mesh or polysurface without deformation. Es posible realizar esta función sobre polisuperficie y sobre malla sin ningún tipo de deformación. For example, with Rhino, if I use this, here is okay, but if I arrive here, need the singularity, you can see is totally deformed. En rinoceros, por ejemplo, si utilizo la herramienta de rinoceros, en esta parte frontal, sí, aplica correctamente la letra, pero en la parte de arriba queda deformada por la forma. With Advanced Splop, here possible, this is don't happen because we can rotate, we can scale the model, we can rotate, and you can see I'm going now in the top where is the singularity, you can see is not deformed. En la herramienta de RhinoProJ no hay nunca deformación. Él va siguiendo perfectamente la forma de la pieza y la podemos incluso rotar, mover, como queramos, para colocarla en el lugar que nos... You can see, this is very, very powerful. You can move in this edge. Es muy, muy potente. Veamos que incluso es capaz de acoplarse a una esquina como esa y seguirla perfectamente. I can scale, for example, I'm going here. Possible to rotate using the keyboard. Of course, I'm going here. You can see with Rhino is impossible because this is the edge, divide two surface. It is a good form for putting the carat, for example, or for engraved names or initials, ¿no? Yes. Es lo que le decía, que parece una muy buena solución para hacer una marca de quilates o un grabado de unas iniciales, por ejemplo, en la pieza.